Volver a casa siempre es agradable, siempre es un placer volver aquí. Y llevo pues como pues, mucho tiempo en el inserso, por lo tanto puedo tener una visión sobre la discapacidad porque he estado en tiempo en la parte más asistencial. Ahora estoy en el CEAPAT desde hace poquito, 5 meses. Por lo tanto, voy a intentar explicar de la mejor forma posible el funcionamiento del CEAPAT y cómo puede ayudar a la reinserción laboral. ¿Vale? Y a este proceso de reinserción laboral y meteremos un poco de ajustes razonables que tiene mucho que ver con los productos de apoyo, con los servicios que podemos prestar o asesorar en el CEAPAT. Vale. Sí, 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 sí. Ahora, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de qué es el CEAPAT. En primer lugar, pues quiénes somos y qué servicios prestamos, porque no solamente podemos dedicarnos a la prestación de servicios de la evaluación funcional en el puesto de trabajo, sino también otros servicios para tenerlos en cuenta, aunque nos centremos luego en la parte más de reinserción laboral. Hablaremos un poco del impacto del daño cerebral adquirido en el ámbito laboral, cómo repercute una discapacidad sobrevenida al trabajo, en el desempeño del trabajo. Y luego hablaremos de cómo es el procedimiento de adaptación de un puesto de trabajo. Dentro de ese proceso de adaptación del puesto de trabajo, una vez que se haya analizado, podremos asesorar sobre productos de apoyo, otros tipos de intervenciones que se puede hacer y cómo modificar el entorno, tanto arquitectónico como cognitivo, para facilitar esa incorporación. Bueno, pues como el CEAPAT es un centro de referencia estatal de autonomía personal y ayudas técnicas dentro de la red del Inserso, al igual que el CEADA, que es otro centro de referencia, y como ha dicho Inmaculada al principio, pues nuestra misión, una de nuestras misiones es generar conocimiento y divulgar conocimiento. Por eso, por eso estamos aquí y por eso estamos desarrollando estas jornadas. El CEAPAT se maneja sobre tres conceptos importantes que voy a pasar luego a desarrollar, que luego tiene que ver con todo lo que es el proceso de adaptación de puesto de trabajo, pero con cualquier otro servicio que se pueda prestar, ¿vale? Una cosa es la accesibilidad universal, los productos y tecnologías de apoyo y otro concepto importante es el diseño pensado para todas las personas. Voy a empezar por el concepto el de diseño universal, diseño para todas las personas, ¿vale? Pues hay una definición, que es el de la ONU, que en el 2006, que es el diseño universal o diseño para todos, se define como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación o diseño especializado. Es decir, yo concibo un producto, un entorno o un servicio y ya desde el diseño estoy pensando en que sea usable por por la mayor parte de la población, ¿vale? Si yo pienso en un empresario, puede pensar que su puesto de trabajo o los trabajadores que van allí puede ser usado y pueden trabajar cualquier tipo de persona, ¿vale? Yo puedo pensar en la aplicación, en crear una aplicación y pensar que esa aplicación móvil pueda ser utilizado por la gran mayoría de personas o gran parte de esa persona. Es decir, el diseño universal se basa en yo lo pienso que quiero hacer y lo pienso para que sea accesible a todo el mundo. Por otro lado, hablamos de la accesibilidad universal, que es un escaloncito un poquito más, es decir, las condiciones que debe cumplir esos entornos, esos procesos, esos bienes, esos productos para que puedan ser utilizables, practicables con seguridad y comodidad. Es decir, lo que tengo es qué criterios tengo que hacer para crear ese diseño universal, ¿vale? Luego lo voy a intentar relacionar con el puesto de trabajo, ¿vale? Porque todo esto tiene que ver cómo puedo diseñar un puesto de trabajo. Y por último, existen los productos de apoyo, ¿vale? Que esto está, hay una normativa, UNE, y un sistema de clasificación, que es la ISO 9999, y el producto de apoyo es todo aquello que está fabricado, disponible en el mercado, que pueda ser utilizado por personas con discapacidad y que facilitan la participación, entendiendo la participación en este contexto de aquí, en la participación como la participación en la búsqueda de empleo o en la búsqueda, o en el ejercicio de una profesión, ¿vale? Eh,
¿Con quiénes trabajamos en el CEAPAT? ¿Vale? Con todos estos diseños, con todos estos conceptos, ¿con quiénes trabajamos? Con la red de centros del Inserso, ¿vale? Les damos asesoramiento, podemos darle unos apoyos. Con profesionales, un trabajador que quiera, por ejemplo, hacer una consulta sobre la posibilidad de una adaptación de un puesto de trabajo, pero también con las empresas, empresas que pueden solicitarnos cómo adaptar o cómo modificar su entorno para poderlo hacerlo más accesible, ¿vale? Con las administraciones públicas, de la misma forma, ¿cómo puedo hacer que una administración sea más accesible? Pues también pueden llegarnos consultas. O en los centros educativos. Es decir, trabajamos con todos hechos para conseguir esa accesibilidad o esa mejora de las condiciones para que pueda ser un servicio más general. Además, compartimos, creamos conocimientos y esos conocimientos los compartimos con otras redes iberoamericanas, porque el CEAPAD genera conocimientos y y hay una red de conocimientos a nivel internacional. Claro, para crear todos estos conocimientos y todo lo que tiene que ver con la accesibilidad y con el diseño universal, pues podéis entender que es algo como muy transversal, algo como que hay muchos técnicos y muchos profesionales relacionados con el diseño universal o con la posibilidad de accesibilidades. Por eso, en nuestras áreas existen el área de arquitectura, donde hay arquitectos, donde podemos trabajar edificación, entornos domóticos, urbanismo. Existe el área de productos de apoyo de comunicación, que trabajan logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, pues para dar apoyo a todas las actividades de la vida diaria, aquellas más relacionadas con la parte laboral en este caso. El desarrollo tecnológico, en que trabajan ingenieros, ¿vale? En el cual podemos pensar, por ejemplo, cómo se traslada esa persona con discapacidad, porque tiene que utilizar transporte público o transporte privado. Entendiendo todo esto, vemos que la necesidad de crear que la accesibilidad o el diseño universal es algo que nos implica a muchos profesionales y muchos puntos de vista. Eh, Vale, ¿qué servicios ofrecemos? Pues los servicios de información, dar información a cualquiera de las personas o instituciones que nos quieran consultar cualquier cosa sobre accesibilidad, diseño, productos de apoyo. Asistencia técnicas a profesionales, es decir, pues, por ejemplo, un arquitecto o un gabinete de arquitectura que quiera desarrollar o mejorar o consultar algo de accesibilidad, pero también a una institución que quiera mejorar la accesibilidad cognitiva o que va a tener cómo relacionarse con personas con una discapacidad sensitiva también, ¿vale? Porque la sensorial también está presente. Asesoramos sobre accesibilidad, tecnologías, productos de apoyo, difundimos conocimientos, como es esta charla de hoy, ¿vale? Hacemos evaluación individualizada sobre productos de apoyo, es decir, una persona, un usuario viene para consultarnos qué tipo de productos de apoyo, dependiendo de su discapacidad y de qué actividad quiera desarrollar, se le puede asesorar, ¿vale? Pero siempre es muy individualizado todo. Pero esto todo también tiene que ver con la adaptación del puesto de trabajo. La adaptación, luego lo hablaré un poquito más, pero la adaptación del puesto de trabajo tiene que ver mucho con el individuo y la empresa, donde se va a relacionar, ¿vale? Tiene que ser algo bastante individualizado. No hay reglas generales probablemente, o es muy difícil hacer reglas generales. Y luego la adaptación de productos y fabricación de productos de bajo coste en 3D. ¿Vale? Pues si una persona necesita algún tipo de adaptación más concreta, se puede pensar o se puede diseñar desde el CEAPAT. Y luego la valoración funcional de accesibilidad del domicilio y entornos específicos, es decir, qué barreras arquitectónicas del entorno, más que arquitectónicas, vamos a hablar del entorno, eh, o me impiden participar en las actividades dentro de la casa, dentro del domicilio, en mi entorno urbanístico o en mi entorno laboral. Bueno, pues visto un poco cómo es el CEAPAD, qué servicios ofrecemos, ¿vale?
Pues voy a intentar acotar ahora un poquito más y vamos a centrar toda esta información al ámbito de la reinserción laboral o incorporación laboral. Para entenderlo un poco, pues lo primero que tenemos que hacer es analizar cuál es la situación de la persona. Por regla general, vamos, como estamos en el centro de daño cerebral, pues cuando una persona tiene un daño cerebral, pues obviamente va a haber unas secuelas que impacten en el ejercicio de su profesión, ¿no? Va a haber unas secuelas físicas, que puede ser la hemiparesia, la hemiplegia, una fatiga corporal, ¿vale? Problemas de equilibrio, y todo esto, entre otras listas, ¿no? Pero puede afectar. Puede haber secuelas cognitivas que a veces son más difíciles de comprender, ¿vale? En el que puede haber dificultades de memoria, de concentración, lentitud en el procesamiento, la fatiga mental también, o los problemas de planificación y organización. Y luego también tiene que haber unas secuelas psicológicas, la ansiedad o la depresión, la ansiedad por volver a enfrentarte a una situación laboral, o el pensar que no vas a poder, o la percepción que se tenga, la pérdida de confianza de sus propias capacidades, o el estrés relacionado con la reincorporación laboral. Bueno, pues este es el panorama que podemos tener cuando nos enfrentamos con una persona que tiene un daño cerebral que quiere reincorporarse a un puesto de trabajo. La incorporación laboral, he puesto un pistoletazo, pero tiene su parte de beneficios, pero también tiene unas dificultades. He puesto tres, pero para podernos atinar un poquito el... Pero podríamos tener un debate largo y tendido sobre esto, ¿vale? La incorporación laboral puede ser estimulante a nivel cognitivo, a nivel físico, ¿no? Te va estimulando y entonces te vas creando y vas mejorando y todo. Puede recuperar la autoestima, la motivación, reduces el aislamiento social, el aislamiento no deseado, ¿vale? Pero también hay unas grandes barreras y desafíos, que son las secuelas propias del daño, la falta de accesibilidad o adaptaciones de los entornos laborales, es una barrera, ¿vale? Y luego la reticencia de los empleadores o de los propios compañeros de trabajo, que eso también es una barrera que también hay que trabajarla y hay que analizarla y enfrentarse a ella. Claro, esto de los beneficios queda muy bien, pero luego la realidad es otra. También el trabajo es beneficioso siempre y cuando las habilidades de las personas se adaptan a un entorno que no sea ni demasiado demandante ni demasiado facilitador y siempre que haya unas expectativas. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre las habilidades del trabajador, el entorno y las expectativas tanto del empresario como de la propia persona. Entonces es cuando hay el trabajo es algo beneficioso. Cuando hay un desequilibrio, pues esta parte que parece tan bonita de tal, pues no ocurre. Ahora, bueno, pues ahora lo que vamos a intentar es hablar de la adaptación del puesto de trabajo. Vale, hay una definición que es el proceso de modificación de los elementos físicos, ¿eh? Vale, podemos cambiar el edificio, podemos cambiar lo que quieras, organizativos, que lo ha dicho Pepa por ahí, organizativos. ¿Por qué no puedo cambiar las funciones, redistribuir y sea una adaptación? O funcionales del entorno funcionales, es decir, que yo pueda desempeñar, que el entorno me permita ejecutar la tarea, ¿vale? Con el fin de adecuarlos a las capacidades, necesidades y limitaciones de la persona. ¿Eh? Vale, pues, ¿cómo hacemos o cómo se... el procedimiento que podemos hacer del puesto de trabajo? Pues primero hay que evaluar las tareas. ¿Cómo las evaluarán? Describiéndolas. Hacemos un análisis de la tarea. Vemos cuántas tareas hay, las cuantificamos, pues para hacer esto necesitamos 50 tareas y las describimos y vemos, le ponemos una cualidad. Luego tenemos que ver la frecuencia para adaptar el puesto de trabajo, si esa es habitual, si es periódica, si es ocasional. ¿Por qué? Porque una parte de adaptación del puesto de trabajo puede ser la distribución de esas tareas, las más forzosas a primera hora de la mañana porque estoy fresco y bien, las últimas más rutinarias al final. Las primeras que tengo más apoyos, ponerlas cuando está ya más gente, las menos, es decir, hay que hacer un buen análisis y una cuestión de frecuencia. Identificar las demandas de esa tarea, ¿vale? Tanto las físicas como las cognitivas, como las sensoriales y las sociales, ¿vale?
Si son físicas, todo lo tenemos más claro porque lo físico siempre es más fácil de entender, ¿no? Pero lo cognitivo es más complicado, es decir, que si tú me hablas rápido, a lo mejor no te estoy siguiendo las instrucciones y me tienes que hablar más lento. A lo mejor me tienes que apoyar la instrucción con una parte hablada y con otra parte escrita para poderla comprender por tener distintas vías o canales de información y sensoriales. Si yo tengo una dificultad auditiva porque el daño cerebral me ha afectado al oído, pues tendré que reforzar las otras partes que tengo más fuertes. No es que no sea un buen trabajador, es que a lo mejor la forma que tienes de relacionarte no es la más adecuada para mí, para rendir de una forma más eficiente. O las sociales, es decir, si a mí de repente me abruma hablar con mucha gente porque el ruido ambiental me estorpa, pues tendrá que buscar dónde colocarla, en qué sitio más tranquilo o en qué momento del día más tranquilo. Y luego ver la accesibilidad. Es decir, la accesibilidad quiere decir cómo me desplazo. Es decir, ¿es posible desplazarme a mi puesto de trabajo? ¿Cómo lo hago? ¿En qué situaciones? ¿Cómo es el acceso al edificio? ¿Es posible o no es posible el acceso al edificio? Entiendo el manejo del edificio. ¿Cómo accedo a mi puesto de trabajo una vez sentado en la mesa o en la obra o donde fuese? ¿Vale? Y si puedo acceder a las zonas comunes, al comedor, al servicio de comedor, a los baños o a lo que sea. Pues analizando todo esto, podemos empezar a hacer un proceso de adaptación de puestos de trabajo. Mm, mm, mm. Vale. Y empezamos ya a pensar posibles productos de apoyo que puedan facilitar la incorporación. Normalmente resulta bastante fácil, o que mucho más fácil, o es más frecuente la adaptación de un puesto de trabajo en un entorno de oficina. Es como más estándar. Pero bueno, hay posibilidades de analizar cualquier cosa. Entonces, la tecnología, efectivamente, nos ayuda. Es decir, ya no necesitamos muchas veces lo que decía Pepa, muchas veces las tareas ya son más concretas porque la tecnología apoya bastante, ¿vale? ¿Qué tenemos de tecnología? Pues desde lectores de pantalla para personas con dificultad visual, programas informáticos de reconocimiento de voz, imaginaros una persona con disartria, ¿vale? O teclados y ratones ergonómicos, ya empezamos ahí. Pero imaginaros que incluso Office o Windows ya tiene sistemas de narrador que va narrando la pantalla y las páginas web. O Office tiene la Word tiene la parte de dictar. Pues si yo tengo que hacer un informe, le puedo dictar perfectamente y puedo hacerlo. O si tengo un texto complicado y necesito apoyo visual y apoyo auditivo, Word te permite la lectura de un texto y tú puedes hacerlo segundo. Es decir, posibilidades existen. La tecnología nos permite ciertas capacidades y ciertas mejoras que nos permiten el desarrollo y no hace falta, sinceramente, que tengamos un tipo de discapacidad para que nos faciliten la vida. También, vale. Lo más común también, ¿cómo accedemos? Pues podemos utilizar productos de apoyo. Ratones, 1000. Trackballs, por si puedo mover poco. Touchpad, es igual, con un dedo lo puedo mover. Si no puedo hacer la pronosupinación, colocar un ratón vertical, ¿vale? Es decir, posibilidades 1000, pero no solamente eso, sino que tenemos ratones con seguimiento de la visual o ratones que pueden manejarse con la cabeza y con un soplido. O ratones con que colocados en un soporte se pueden colocar y se puede manejar un ratón. ¿Vale? Estos son ejemplos, otros ejemplos también de otro tipo de ratones, ¿vale? Con un rollo más con tipo pulsador. ¿Vale? También teclados. Teclados, pues hay varias, dependiendo un poco del problema. Si tenemos problemas visuales, ¿vale? Pues un teclado de contrastes. Podemos utilizarlo. A lo mejor te necesitamos en el otro lado, hay como, y esto lo venden en Amazon, que tampoco es complicado, es decir, teclas. Si las cambio de color, a lo mejor es más fácil hacer un seguimiento si solo voy a utilizar las teclas numéricas. Pues solo tengo que modificar esas teclas. Puedo utilizar el resto, simplemente necesito algo que me resalte porque me lleve la atención a ese lado.
Luego carcasas un poco de, pues para la hora de manejar el teclado, pues si tengo temblor o cualquier cosa, pues me puede facilitar el manejo. O pequeños teclados que aquí aparece como en dos manos, pero a lo mejor si solo puedo mover una mano y tengo una agilidad, pues lo puedo utilizar con una sola mano. Es decir, el mercado ofrece posibilidades, son ajustes bastante razonables, ¿no? Y luego cosas, pues un micrófono y un auricular. Puedo coger llamadas. Esto no está nuevo inventado, pero ya está. Es decir, a lo mejor necesito solamente algo que te permita. Y luego están los asistentes virtuales con la IA que te permiten miles de posibilidades de manejos, de controlar las luces, de controlar el entorno, de controlar la información, buscar información. Es una herramienta que es bastante útil. Y luego, pues eso, pues soportes. Pues no puedo coger con una tablet y teclear. Pues tengo soportes donde puedo manejar una tablet o tener una tablet y un ordenador. O simplemente como hacemos en el CEAPAD, pulsadores para poder electrónicos donde puedo pulsar para manejar un sistema electrónico. ¿Vale? Ya hemos terminado esa parte más de acceso al tema informático, ¿vale? Tenemos que ver cómo es el mobiliario, dónde tengo que colocar el mobiliario. Mobiliario, pues igual, hay mil historias. Desde mesas regulables en altura, uy, mesas regulables en altura, voy a ir dándome prisa, con algún abatimiento, pues si no puedo girar la cabeza, moverlo, es decir, ya, ¿para qué? Ya la creatividad o las posibilidades. Sillas, ¿vale? Hay una silla que tú puedes, una silla de oficina, que la puedes manejar con un joystick tiene una parte eléctrica, pues para personas que están con una fatiga o X, pues puede facilitárselo con frenos, ¿vale? Que veis que el freno está colocado en la palanca de atrás, pues porque es más fácil de acceder. O simplemente en el entorno tener un bucle para oír mejor y evitar ruidos. Mobiliario también, soportes, por ejemplo, soportes para colocar el antebrazo para poder manejarlo. Ese segundo soporte pues permite cierta movilidad. Si tengo limitada la movilidad del brazo, lo coloco en la mesa y puedo mover el ratón o acceder al teclado de una forma menos pesada. Luego ya me he ido un poco, dije, vamos a pasar un poco de la parte para que no sea todo informática y todo tal, y vamos a pensar un poco en otras profesiones. Tenemos herramientas ergonómicas, la jardinería da mucho juego, ¿vale? Vemos ahí unas herramientas, que es colocarlo en posición neutra de la mano, o simplemente a la hora de colocar una pala, ese soporte, lo que haces es evitar la flexión, es decir, ergonómicamente es posible. Y luego cosas tan sencillas como unas tijeras de podar eléctricas o cualquier cosa eléctrica facilita la tarea. Por lo tanto, podrías entrar dentro de un producto de apoyo. Vale, vamos a hacer otros, pues muchos tipos de productos de apoyo. Hay un fonendo, que este fonendo, por ejemplo, para irnos a una profesión más médica, lo que evita es el ruido ambiental. Para que una persona que tenga dificultades, el diagnóstico, si puede ser a través, necesitas escucharlo con claridad, lo que hace es evitar los ruidos ambientales, pues para poder hacer el ejercicio de su profesión. Pero también existen otro ejemplo de adaptaciones, como flexibilizar las tareas. No hace falta que sean productos de apoyo, pero es flexibilidad. Reestructurar el puesto, redistribuir las tareas entre los equipos de trabajo, el teletrabajo para personas con problemas de movilidad y desplazamiento, analizar los puntos fuertes de la persona para fomentarlos. ¿Vale? Otro ejemplo es el horario de trabajo flexible, flexibilizar, pues para gestionar las condiciones de salud, sus calendarios de tratamiento, sus niveles de energía, compaginando la productividad y la satisfacción laboral. ¿Vale? Jornadas a tiempo parcial, jornadas intensivas y luego algo que también es importante, que se ha mencionado, una asistencia personal. Ya puede ser un asistente personal, pero también puede ser una persona que ayude a esa persona durante el proceso de incorporación laboral y alguien que forme e informe a la empresa y a los empleados de cómo
trabajar o dirigirse con esa persona. Eh, Hemos dicho que en el CIAPAT también había una parte de arquitectura, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos cuando hay una solicitud de una información de un puesto de trabajo? Pues hacemos una asesoría de accesibilidad y en ese primer ejemplo vemos una oficina donde hay un baño y se hizo una reestructuración para que ese baño pudiera ser accesible con una persona con silla de ruedas. Pero además también podemos utilizar distintos elementos que permitan mobiliario en el baño, que permita regularse en altura o permita la transferencia de una persona, detectores de caída, incluso domóticas, puertas como aperturas de la puerta de forma automática. Mm, ¿Los arquitectos con qué trabajan nuestros arquitectos? Pues con el Código Técnico de Edificación. ¿Vale? Que es toda esa lista de normativas que voy a pasar de largo, pero bueno, que sepáis que hay arquitectos que pueden estar asesorando sobre la accesibilidad al edificio, pero no solamente al edificio, sino al entorno urbano, ¿vale? Que ellos también se basan en esa orden, pero también se puede hacer un análisis del entorno urbano. Pero además, también el CIAPAZ ofrece la posibilidad de orientar sobre el entorno cognitivo accesible. ¿Qué es el entorno cognitivo accesible? Pues es aquel entorno que permite comprender, orientar, anticipar, recordar y tomar decisiones. Es decir, si yo me manejo por este edificio y tengo muy clara cuáles son muy claras las señalizaciones, pues me puedo hacer entender, lo puedo entender. Si tengo claro que si es un pasillo largo, si es un pasillo largo y yo tenía que ir a, pues no lo sé, al departamento de neuropsicología, pero por el camino se me ha olvidado, pero puedo mirar en un cartel que voy bien por donde iba mi objetivo, o me monto en el ascensor, que a lo mejor se me ha olvidado qué planta me han dicho que es, pero lo oriento con un color o con... Son elementos del entorno que me permiten facilitarme el moverme por él. Vale, dentro del entorno cognitivo accesible, ¿qué tenemos que ser? Claros y simples. Utilizar la comunicación también es una parte del entorno, no solo el entorno físico, sino la relación con las personas también es un entorno. Pues, ¿cómo tiene que ser el uso del lenguaje? Pues claro, directo, sí tiene que haber señalizaciones. ¿Cómo hacemos los documentos que enviamos a nuestros trabajadores o los mails que enviamos a nuestros trabajadores? ¿Son documentos claros o enrevesamos o deja clara cuál es lo que queremos pedir? ¿Vale? La organización del entorno también, cómo son las zonas de trabajo, si están diferenciadas, si están etiquetadas, para poder entender a golpe de vista o que pueda ser muy intuitivo. El apoyo visual, si me puedes apoyar con pictogramas, la información escrita, porque a lo mejor tengo un problema a la hora de entender lo escrito, pero sí que un pictograma me puede ayudar. Si apoyo el pictograma con colores o con texto, ¿vale? Pero ten cuidado, también hay que tener cuidado porque la sobreinformación también afecta. Es decir, tenemos que hacerlo ahí. Y luego, que sea algo, el entorno tiene que ser predecible y crear unas rutinas, tiene que haber un horario visual. Pues de 8 a 9 te tienes que hacer esto. Tiene que haber unas rutinas estables y que pueda anticipar los cambios. Si hay cambios, tengo que anticiparlos. Todo esto, pues, es adaptación, son ajustes muy, muy razonables y probablemente cueste muy, muy poco. Medidas concretas, pues adaptación. Esto es una lista enorme de posibles que se nos ocurrieron: adaptación de puestos de espacio de trabajo, locales y equipo, modificaciones físicas y arquitectónicas, facilitar espacios silenciosos, ofrecer la opción de teletrabajo, la asistencia humana o tutor o un compañero con el cual trabajar, un ajuste de los horarios, pausas más frecuentes durante la jornada laboral, comunicación de un lenguaje más simplificado, traducción de las instrucciones a un lenguaje fácil de leer o de comprender, asignación de puestos de trabajo geográficamente próximos al domicilio, reestructuración de equipos y, sobre todo, muchas cosas que a veces lo pasamos, es la sensibilización. ¿Vale? Y por último, saber
que para que una adaptación a un puesto de trabajo tenga un éxito, tiene que ser un trabajo interdisciplinar, tiene que haber un asesoramiento técnico, tiene que haber una valoración individualizada y una evaluación continua. Y la escucha activa tanto de la persona con discapacidad como de las necesidades de la empresa. Y yo creo que con esto